esta tarde en esta presentación de este libro que se llama Dolores Heredia, Un ratito de vida es vida. Y por supuesto, esta presentación no estaría completa, primero sin el gran cómplice que se encargó de diseñar y crear junto con nosotros este libro, que es pues ya también un compañero insustituible en estos 5 años que hemos tenido el privilegio de participar haciendo los libros para el festival, que es por supuesto Alejandro Magallanes. Y bueno, por supuesto que quien nos convoca este día es precisamente la homenajeada este año con el Mayagüel de Plata, y pues no hace falta decir mucho más, porque además mucho de ese mucho más lo vamos a platicar ahora mismo en este ratito que vamos a estar con ustedes, y ella es, por supuesto, Dolores Heredia. Ay, ay, ay. Bueno, vamos a sentarnos. Bueno, siempre es como complicado un poco arrancar estas conversaciones. No sé si quieres decirnos algo antes de que empecemos a soltar algunas preguntas. Sí, quiero venga. decir. Ese es un libro hecho por Roberto y por Alejandro. Yo saco las manos. Yo nada más conté, pero la magia o la belleza o lo intrigante o lo que haya en este libro es responsabilidad de ellos dos. Yo me lavo las manos. Pero la verdad es que fue absolutamente hermoso conversar, tener enfrente los ojos tan bellos de Roberto, sus ojos inteligentes, su sensibilidad. Tiene una capacidad impresionante y además no solo su capacidad, sino su deseo y su voluntad de ir a investigar. Él es el que puede narrar la historia del cine mexicano, tiene todo, o sea, me corregía cosas, así, no fue en ese año, Dolores, cállate. Entonces, bueno, pues fue una aventura hermosa, un momento de reflexión, de hacer recuento de la vida, eso, para empezar. Gracias, Roberto, gracias por tus oídos, por tus ojos, y gracias, mago hermoso, de verdad. Me gusta eso de Mago Magallanes, puede ser Magallanes, desde ahora. Ya. Basta, así se llama. Dolores, una de las cosas que pensaba ahora que ya veíamos el libro terminado y ya está aquí delante de nosotros era, tú eres una jovencita que nació en La Paz, Baja California, en un momento de la vida en donde no había una escena cultural real, digamos, como en ese lugar, se estaba construyendo y tú formaste parte, digamos, como de esa construcción. Estamos hablando de algo que pasó hace 40 años, es decir, cuando Dolores era muy, muy pequeña. ¿Te imaginabas que un día un festival te iba a honrar? ¿Estaba como en tus sueños, digamos, que te iban a entregar un premio, que ibas a hacer 50 películas en esta historia? ¿Te imaginabas así, te visualizabas de niña o de adolescente como una actriz que iba a ser reconocida? No, la verdad, y específicamente sobre un libro o sobre un reconocimiento en mi trayectoria, o sea, no me lo había imaginado ni siquiera hace un mes. Es una cosa como que llega así, pues pero nunca en la vida he hecho algo como para esperar que regrese un reconocimiento de ningún tipo. Hago con mucha alegría, hago y decido cosas y busco historias y estoy puesta en la vida disfrutando, la verdad, y sí, lo pienso y es mi mantra diario, un ratito de vida es vida. Entonces, pues así me la llevo. Pero debo decir, yo tenía una imagen y eso es una cosa como que fue recurrente en muchos momentos de mi vida, que sí yo me imaginaba y jugaba y provocaba esa como especie como de ensoñación de verme, y es muy curioso porque yo me veía como a los 40, 45 años y tenía una imagen de mí. ¿Cuál era? Yo me veía fuerte, independiente, libre, y eso yo creo que sí fue un motor.
como de dónde salió esa imagen, no lo sé, pero sí fue algo que se me metió adentro y pues fue un motor. Ok, ahora, pensando otra vez como en esa jovencita de La Paz, ¿qué es lo que te lleva al teatro? Que eso siempre también como que nos llama mucho la atención, como tratar de entender dónde nace una vocación. O sea, es decir, ¿por qué no te volviste, digamos, una abogada? ¿Por qué no te volviste una doctora? ¿En qué momento dices, creo que la actuación puede ser un camino? No fue así de consciente. Cuando estaba por terminar la prepa, lo que había en La Paz era la normal urbana, entonces hice 2 veces el examen para la normal. Eso no me lo contó, Es ¿eh? cierto, no está en el libro. Pero hice 2 veces, entonces me quedé, me acuerdo, la segunda vez me quedé así como en la lista de espera, o sea, había pasado el examen y había tanta gente que se inscribía o que hacía el examen y me quedé en la rayita, entonces en la espera, y al final me dijeron, no, pues ya está lleno el cupo, no quedaste. Y ahí pues otra vez a recomenzar a ver por dónde. Y mi papá siempre me decía, tú deberías ser escritora, hija, tú deberías ser escritora. Y yo en mi corazón soñaba con algo tan desproporcionado en ese contexto donde vivía, que me imaginaba como corresponsal de guerra. Me veía ahí, eso sí te lo conté, ¿verdad? Me veía ahí, o sea, en una situación de riesgo, de peligro, contando la vida, contando la verdad, colaborando en algo para que el mundo fuera distinto y se contaran historias desde otro lado. Y al mismo tiempo estas cosas pues suceden en paralelo montones de cosas. Tenía un grupo extraordinario de amigas y de amigos, de corazón poderosísimo, que siguen siendo mis amigos y mis amigas, y supimos de una convocatoria para un concurso de teatro. Y entonces dijimos, ay, pues sí, ¿no? Sí, como que ya esto ya, por aburrimiento realmente, fue buscar algo diferente. Hicimos una obra de teatro, la hicimos entre nosotros, vestuario, dirección, todo, y ganamos el concurso y eso fue lo que cambió totalmente, porque pues tuve la posibilidad de estar en contacto con el público, de ver lo que uno construye en secreto, esa belleza de construir, vamos a ponerle así, ¿no? Y entonces nos vestimos, y después constatar con el público. Y creo que ese fue la vuelta de tuerca perfecta para que me siguiera gustando. Y entonces volver a repetir la experiencia, prepararme, tomar cursos, talleres, y ahí se fue conformando y empezó a ser realmente el hilo conductor, es ese extraño placer unido al miedo, unido al terror de estar frente al público, porque es terrorífico, ustedes pueden ser aterradores. De verdad, ¿no? Uno sabe que ustedes vienen aquí a ver a qué hora se equivocó, no va a decir bien el texto, se va a caer. Y uno sabe que ustedes están deseando que nos caigamos. Un poco así, ¿sabes? Y esa combinación de cosas lo hace muy emocionante y sobre todo en una vida que yo vivía en ese lugar tan, de verdad, tan pacífico. Tú te bajas del avión en Baja California y te da un golpazo en la cara, que es un poco el calor, pero es también la paz. ¡Pum! ¿Y ahora qué hago con todo esto? Esa es mi tierra. ¿Tuviste la posibilidad justo de quedarte ahí, ¿no? Y desarrollar probablemente una carrera en esta escena local que estaban haciendo cuando tú comenzaste y sin embargo decidiste irte a la Ciudad de México a formarte, a estudiar, a encontrar un camino, que era quizás como la única posibilidad de convertirte en una profesional o de que tu carrera trascendiera de otra manera? Cuando tú llegas a la Ciudad de México, ¿con qué te encuentras? ¿Con una ciudad hostil? ¿Con una ciudad amable? ¿Cómo sientes que te recibió y cómo fueron esos primeros años en la Ciudad de México? Yo creo que estas cosas las han contado, bueno, sabemos bien que Ciudad de México está hecha de
los chilangos somos todos los que venimos de afuera. Pues sí, yo creo que mucha gente tiene esta misma historia de lo difícil que es el contraste, porque en ese momento además yo venía de la ciudad más pequeña a la ciudad más grande. Y se suma una cosa ahí, hago este paréntesis, que yo sufría de asma. Me dio asma por primera vez 2 meses antes de irme a Ciudad de México. Y llegué con un cuadro grave de asma y tenía que hacer el propedéutico para entrar al CUT. Y me eché el propedéutico así con cuadros que de pronto era no poder respirar, más un smog que yo desconocía que era eso. Pero había otra cosa que yo me encontré ahora haciendo todo el recuento con Roberto, me encontré cartas que yo escribía muchísimo. Yo desde los 13 años hice un diario y escribía muchísimo. Entonces me encontré cartas en donde yo decía, me voy a comer a este animalote, no voy a dejar que me coma este animal. Yo lo veía así, esa ciudad sota y sola, porque yo tenía una tía que vivía a las afueras de Ciudad de México, entonces la veía cada 15 días y me preparaba una comida deliciosa, y sí era un bálsamo, pero fueron momentos difíciles. Pero como también te dije, yo tengo una capacidad rara, o no sé si es rara, pero bueno, me pasa eso, que se me olvida rápido, lo malo lo supero rápido, soy exasperantemente optimista. Muy pronto llega en el 87 la primera posibilidad de hacer una película. Digo que es un cortometraje, que eso también me gusta mucho esa historia, porque es una historia que no se va a quedar ahí, digamos, como a finales de los años 80. Muchas de las actrices de la generación de Dolores hicieron cortometrajes en esa época y lo siguieron haciendo, porque el cortometraje en un momento del cine que eran finales de los 80, principios de los 90, era algo excepcional de hacer. Eran tan pocas las películas que se producían que el camino de los cortometrajes, de la gente que estaba en las escuelas de cine haciéndolos, o de la gente que había salido de escuelas como el CCC o justamente el CUEC, o incluso aquí en Guadalajara el CIEC, pues no estaban produciendo cineastas nuevos para una industria que estaba renovando, digamos, como generacionalmente eso. ¿Cómo fue ese primer encuentro con el cine? ¿Cómo se da? ¿Hay un miedo ante la cámara? ¿No lo hay? ¿Hay absoluta naturalidad de, bueno, pues vengo del teatro y este es un medio que puedo dominar fácilmente? ¿Te pareció difícil? ¿Qué pasó ahí? Fue bien interesante. Evidentemente no tenía la menor idea de qué era el cine. El cine me ha gustado mucho como espectadora toda la vida, todavía ahora gozo casi igual ver una buena película sentadita en una sala que hacer una buena película. De verdad es casi similar el tamaño del placer. Pero en ese momento no tenía ni idea, y como fui en ese cortometraje en la otra orilla, fueron los técnicos. Los técnicos fueron los que me arroparon, porque claro, los técnicos quiero decir porque era un cortometraje de la Escuela del Cine de CCC. Entonces había pocos técnicos ya profesionales y la mayor parte del crew eran los mismos estudiantes, ¿no? Como sigue siendo. Pero los técnicos profesionales que estaban allí eran los que me decían, no, mira, cuando la cámara vaya pasando por aquí, tú, y la luz, o sea, no voltees, tú siéntela. Mira, entra y sale, entra y sale. Y pequeñas cositas técnicas. Y luego yo tenía ya una cosa que también es, que ayudó, y solo con los años entendí que eso también me dio base, me dio raíz, que yo había estudiado fotografía en la secundaria. El taller de la secundaria era eso, o sea, había que escoger entre corte y confección o taquimecanografía, y yo escogí fotografía, afortunadamente. Y la relación con la cámara, esa ha sido una constante también en mi vida, un placer. Yo siento un placer. Es muy extraño, no tiene que ver con la vanidad, sino tiene que ver también con un conocimiento de uno mismo y con una manera de ver. Ayuda a ver mejor, según yo. Me ayudó a ver mejor y a tener una percepción también mía.
Y entonces yo a lo largo de mi vida he hecho mucho autorretrato, que no tiene nada que ver con la selfie de ahora. El autorretrato es una manera también de conocerte, de buscar, poner la cámara. Y no eran cosas que yo necesitaba publicar, sino constatar que mi hueso, este hueso, la mirada, la luz entra por acá. Y he hecho eso toda mi vida. Entonces siento que cuando hice La otra orilla, yo tenía ya esta relación con la cámara y amo la cámara. A mí me gusta estar enfrente de la cámara. No es de aquí para allá, sino es de aquí para acá. Y ese ha sido, digamos, como el experimento constante en la vida. La otra orilla fue eso y relacionado también con una manera de estar, que a mí me gustaba mucho estar como quietecita, me gusta mucho observar, me gusta no tanto el ruido y vamos a hacer la fiesta y terminó el día del rodaje, vamos a reventarnos, que también me gusta, pero entonces yo necesitaba tener todos los hilos y me regresaba a mi habitación a estudiar, a ver, a pensar cómo hacerle aquí, cómo hacerle allá, y luego me decían, no, pues tú tienes problemas de relación, problemas sociales, Dolores, me decía. Porque no vienes y te revientas con los otros. Bueno, y yo decía, es que no, necesito tener todo aquí preparado, ¿no? Fue una experiencia extraordinaria, ese cortometraje de verdad fue escuela absolutamente. Y toda la gente que colaboró en ese corto, pues son nuestros cineastas de ahora, todos están trabajando. Era un momento hermoso, muy hermoso. Justamente fuiste como musa de una generación nueva de cineastas, ¿no? Digo, lo platicábamos hace rato cuando mencionábamos, por ejemplo, En el aire de Juan Carlos de Jaca, donde tú eres la protagonista, o Dos crímenes de Roberto Schneider, ¿no? Que es también su ópera prima. Y digo, pienso como en una generación de directores que también se sumó una nueva generación de actores, donde estás tú, donde está Damián Alcázar, donde está Arcelia Ramírez, donde está, digamos, como toda una generación nueva, Jesús Ochoa, de una renovación de repartos, pues, ¿no? ¿Había esa sensación de estamos haciendo un cine nuevo, o sea, o no, o era como de No. es el cine que existe y es el No, cine que yo nos creo toca que hacer? no, pues es que las etiquetas y las, como que la historia la hacen otros. O sea, tú eres parte de la historia, entonces pues los que cuentan la historia y le van poniendo fechas y todo eso, pues son otras personas, en realidad uno la está viviendo. Pero tú fíjate que eso me hace mucha, no sé qué decir, me da, creo que omitimos a una cantidad de gente porque siempre mencionamos a los actores o mencionamos a los directores, poco a los productores, en algunas ocasiones sí, los productores son los que creyeron. Y eran un puñadito así, los que creyeron, los que construyeron otras historias, otras maneras de hacer y de producir, de buscar cómo sí era posible hacer, pero también todos los que omitimos, los menciono siempre que son los técnicos, maquillistas y periodistas, porque hay una cantidad de gente que se ha dedicado a seguir el cine. Y yo a muchos se los he dicho, nos hicimos juntos. Tú aprendiste a hacer preguntas y yo a responderte esas preguntas sobre el mismo objeto que era el cine. Y así nos fuimos haciendo todos, críticos, periodistas de cultura, técnicos, maquillistas, costureras, ¿sabes? Es todo un montón de gente que nos fuimos haciendo y nos fuimos, como dicen los colombianos, colaborándonos, hermano. Sí, justo ayer nos encontramos a César Huerta, que espero que esté en esta sala. Mira, no vino malvado. Que es un Levanta la mano, periodista César, si estás. al que conocemos, o sea, como que estaba ahí, le contaba ayer a Alejandro Magallanes, estaba ahí desde que empezamos, o sea, digo, y nos ha seguido Claro. como a lo largo de 20, 30 años Así es. y documenta lo que vamos haciendo, y eso se me hace, pues, la verdad, magnífico, porque sí es justo como lo dices, nos estamos acompañando, digo, una serie de personas a lo largo de este tiempo. A mí, de esas personas que te han acompañado, pienso que también creo que siempre es interesante estas experiencias internacionales que has tenido y que seguramente te han servido como punto de referencia respecto al cine, como lo concebimos en México, a como lo puede concebir una película hollywoodense o una película de
coproducción franco-belga, Luxemburgo como Dos en el Camino, o Get the Gringo que hiciste con Mel Gibson, y aquella que hiciste con Forest Whitaker, lo que filmaste en Colombia. Es decir, ha sido una actriz que se ha movido mucho en el cine internacional, trabajando además en inglés, ¿no? En muchas ocasiones. ¿Qué has aprendido ahí? O sea, si pudieras resumir de alguna manera el aprendizaje que te ha significado, digamos, trabajar en estas películas, algunas filmadas en México, otras no, otras filmadas en Estados Unidos, etcétera. ¿Cómo puedes, digamos, como comparar un poco a estas industrias que has podido conocer? Uy, pregunta Amplia, amplísima. amplia, muy amplia. Porque si bien hay cosas que no cambian, y es que somos los mismos bichos, así estén hablando en checo, en alemán o en lo que sea, somos los mismos bichos, tenemos los mismos gustos, sufrimos de las mismas cosas. Me acuerdo mucho aquí en Guadalajara cuando hicimos El Cobrador con Paul Leduc, con Peter Fonda. La primera noche que Paul nos dijo, no, váyanse a cenar, ya tienen reservado, no sé qué, váyanse a cenar. Yo, Paul, espérate, ni siquiera me lo has presentado. No, van a cenar hoy en la noche y platiquen. Y entonces empezamos a conversar y Peter Fonda me dijo, ¿estás nerviosa, verdad? Y yo, bueno, pues, sí, o no. Y me dijo, no, ¿sabes? Yo también, muchísimo. Estar en México, conocer esto, amo este país, y Paul, y esta es una película, y empezó a botar todo claro. Y entonces, después pensé, seguro él fue un acto de generosidad suya de ponerse como en iguales, ¿no? Y compartir como ese momento de, bueno, sufrimos de lo mismo, nos da chorrillo igual, nos tiembla todo, nos agarramos de la mano y vamos juntos. Y yo eso lo sentí siempre, con Forest Whitaker, ver a Harvey Keitel también sufriendo, o sea, sufriendo él, su humanidad, sufriendo con nervios, sudando, se le olvidaba el texto, regresaba, se enojaba con él mismo. Y el tinglado, pues es el mismo. Bueno, en Estados Unidos el catering es un poco más abundante, por ejemplo, más rico, pero somos los mismos bichos. Digo, no he hecho una película así inmensa, súper industrial. Bueno, Get the Gringo. Get the Gringo es la referencia, Mel Gibson. Absolutamente inmensa. Sí, bueno, sí, absolutamente, tienes razón. ¿Ves por qué? Me corrigió así cientos de veces. No fue ese año, tienes razón. Pero fíjate que esa película aún así lograron, y yo creo que era el director también, que logró hacer de una película que se filmó con 8 cámaras, era una locura, estrellas, superestrellas, un camper más grande que el otro, las condiciones, la comida, teníamos que esperar de pronto 8 horas y era, te lo contesto, ¿no? Me llegaron un día con, pues aquí está el menú porque hay que esperar. Yo, ok. Sí, Vantage Point, ¿no? Vantage Point, impresionante. Sin embargo, uno llegaba al set y era esta cosa como si estuviéramos en una intimidad y una cosa linda. Había muchos mexicanos también allí, grandes, queridísimos colegas, desde operadores de cámara, foquistas, grandes foquistas que hay en este país, steadicams, toda la base, maquillistas, etcétera, pero también había muchísimos técnicos de fuera. Entonces se logró tener un ritmo de trabajo pues muy cercano, muy hermoso, muy hermoso. Me gustaría referirme a algunas películas muy breves, más bien de manera muy breve, que han sido como muy significativas en tu carrera. Cuando empezamos el libro, me acuerdo que cuando yo decía, estamos haciendo el libro de Dolores Heredia, me decían, me encantó en Santitos, ¿no? Santitos es como una película que te va a acompañar siempre, siento, es como una película de estas muy entrañables, muy pioneras en cuanto a su tema, que tenía que ver
con la desaparición o ausencia de la hija de tu personaje, de la protagonista, y que es una película de esas que creo que se quedaron muy en la memoria de la gente, pues, ¿no? Digo, cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia de hacer Santitos. Bueno, Santitos llega en un momento, me había ido a Suiza, me casé, bueno, primero me enamoré de un suizo italiano maravilloso, Daniele Fisipasca. Él tenía una compañía de teatro extraordinaria, había llegado a México a hacer un espectáculo y ¡pum! Fue un flechazo así de esos maravillosos que bendigo la vida que sucedan. Y bueno, yo estaba en temporada de teatro con Ay Carmela, en el mismo teatro donde él había llegado, pasa todo esto, romance, yo me voy a Suiza y me integro a la compañía unos meses después. Y obviamente estar en una compañía de teatro que exige el día a día, el hacer de todo, mantener una compañía es una cosa hermosa y dificilísima. Entonces, pues no hice mucho cine hasta que de pronto me llegó una llamada de la ANDA para decirme, te andan buscando, es un señor Alejandro Springal y quiere hacer una película y te quiere a ti. Yo, wow, ok, bueno, pues nada. Pasamos teléfonos, hablo con Alejandro y Alejandro, como es Alejandro, fijo, claro, no estaba preguntando, te quiero a ti, te regresas y vienes a México y haces tu película. Entonces me mandó el guión, empiezo y, oye, pero a ver esto, inmediatamente con Alejandro encontramos un diálogo directo y fue inmediato. Alejandro me encanta su inteligencia, es un hombre vibrante siempre, con un gran sentido del humor. Conectamos inmediatamente, entonces pues empecé a organizar mi vida allá para que yo pudiera regresarme. Fue casi, me voy porque me voy. Duro para la compañía y para todos los deberes que tenía en la compañía. Y pues bueno, fue extraordinario. Rodaje increíble, lleno de anécdotas. Ahí empecé a hacer mi primer diario de rodaje, que es una cosa que también acostumbro a hacer. No lo he hecho en todas las películas, pero en casi todas tengo muchas notas y me gusta hacer un diario de rodaje. No me lo enseñó ninguno, ¿eh? Hubiera sido muy útil para el tomo 2. Una película que sé que te gusta muchísimo el proceso y que me gustaría también abundar en ella porque es una película muy reciente, muy accesible, que creo que la mayor parte de la gente que estamos aquí hemos visto, es justamente Pedro Páramo, la más reciente versión fílmica de la novela de Juan Rulfo, ¿no? En donde también me contaste que primero no habías quedado en el casting y al final sí quedaste e hiciste este trabajo que además recientemente te dio la Diosa de Plata y que estoy seguro que te va a dar muchos más reconocimientos. Cuéntanos un poco también, brincándonos 30 años, digamos, de carrera de Pedro Páramo. Bueno, sí, fíjate, es que, bueno, voy a pretender que estamos en una conversación íntima y les voy a contar cosas que no he dicho. Que estamos en la sala de mi casa. No, pero, ¿sabes? Cuando yo supe que se iba a hacer Pedro Páramo y cómo se estaba armando el proyecto y quiénes estaban involucrados, Rulfo para mí ha sido una… ¿Qué te digo? Rulfo es demasiadas cosas para mí. Una fuente de inspiración, amo leerlo y releerlo y busco publicaciones y el cuentito que no estaba puesto aquí y una entrevista y un estudio que hizo no sé qué. Llevo muchos años haciendo eso porque me apasiona Rulfo muchísimo. Y en el documental que hizo Juan Carlos, me acuerdo que le dije, bueno, es que yo soy una mujer rulfiana. Me siento como si, no importa lo que digan los demás o cómo lo interpreten los demás, es lo que yo siento y basta con eso, que es, yo siento entender esos personajes y tener en mi ADN algo que me ayuda a interpretarlas. Entonces podría dedicarme a hacer a las mujeres de Rulfo. Me encanta todo el misterio que hay ahí, las diferentes miradas,
cómo se adelantó al tiempo para contar de historias rudísimas. Entonces, cuando se hace y oigo que se va a hacer una nueva versión de Pedro Páramo, yo digo, esto no puede pasar si yo no estoy ahí. Y bueno, voy, hago el casting, pero yo estaba en un viaje muy importante con mi hija, estaba en Europa, justamente había regresado después de muchos años a mi compañía, estaba en la casa de María Bonzanigo, que es una compositora extraordinaria, que es la compositora de la compañía, y estábamos ahí enfrente del lago, ella vive en el lago de Magadino, y le digo, ¿crees que tengo que hacer este casting? Hoy lo tengo que entregar, me van a llamar, van a hacer por Zoom. Y ella corre, me dijo, ay, tú me regalaste un huipil hace no sé cuánto, y fue y sacó, me lo pone, y un candil, y empezamos a organizar en la parte de abajo, enfrente del lago de Magadino. El internet fluctuaba, iba y venía, no había manera de conseguir hacer una… El caso es que hice un casting asqueroso, horrendo, que yo dije, no, a ver, terminó la escena y le dije al director de casting, esto no vale, esto no vale, no lo entregues, prefiero no puede ser, tendrían que hacerme un casting como es, espérame, y regreso a México y lo hacemos como es, con el respeto que se merece Rulfo y Rodrigo Prieto y la película. No te preocupes, estuvo increíble, Dolores, siempre te dicen eso. Estuvo increíble, Dolores. Sí, cómo no. Bueno, regresé a México y evidentemente me encuentro la respuesta de muchas gracias, lo hiciste increíble, pero ¿qué crees? Es que el rango de edad… Y sí, bueno, Rodrigo sí tenía pensado esto, que era, él sí estaba escogiendo a sus actores en un rango de edad. Y yo no estaba en ese rango de edad. Y yo le dije, yo todavía consideraba que yo tengo esta capacidad, que sí creo que puedo tener un rango de edad para arriba y para abajo. Entonces le dije a Rodrigo, déjame meterte en problemas. Dame chance de hacer un casting como Dios manda, por lo menos para quitarme esta espinita. Entonces me preparé, me dio el tiempo Rodrigo, que es un hombre absolutamente generoso, sensible, abierto, y me dio la posibilidad de preparar el casting, lo hice jaloncito de aquí, jaloncito de acá, la trencita, los secretos, todos los secretos de mi madre, de mis tías, de mis hermanas, y mi escena, que amaba esa escena y que yo tenía además una idea de cómo se debería leer a Eduviges. Entonces, pues presenté el casting y mientras lo hacíamos fue muy hermoso, ya desde ahí empezó el trayecto, porque Rodrigo me decía, a ver, espérate tantito y vamos a repetir esto, pero ahora aquí, mueble aquí, y me gustaría… Y regresábamos, la hacía, y luego le dije yo, fíjate que yo pienso en una cosa que intentamos hacer, en algunas escenas está puesto que yo imaginaba un Eduviges que en una misma escena y en una misma frase podía transitar de su juventud a su madurez y a una vejez que no está escrita en la novela, cómo ella podía imaginar desde ese otro mundo una parte de vida que ya no vivió, como si los muertos que están más vivos que nosotros, que los vivos. Entonces jugamos a hacer todo en el casting. Y bueno, pues ya, lo demás ya es historia. Pues ya ahí me dijo, pues me encanta, y sobre todo creo que fue mañoso de mi parte porque pues yo le puse muchas cosas allí, entonces se creó un diálogo directo, bonito, rico, divertido, que nos provocaba también miedo, que sabíamos que nos iba a llevar a lugares que ninguno de los dos sabíamos, pero que estábamos dispuestos a irnos a asomar a esos otros mundos. Entonces fue un paseo divino. Ok, bueno, algunas de estas historias y muchas películas de las que no hemos hablado están, por supuesto, contenidas en el libro, que pues lo que más deseamos es justamente que lo lean. Y no quisiera seguir esta conversación sin escuchar justamente a Alejandro Magallanes, que es, como decíamos, uno de los artífices, pues
principales de la creación de este proyecto. Él quiere platicarnos de la tipografía y de temas que él dice que a nadie le interesan, pero me parece que son muy relevantes justamente cuando estamos platicando de un libro. Alex. Bueno, muchas gracias y sí voy a ser breve porque la verdad es que a mí siempre me gusta también estar escuchando a ustedes platicar. Pero bueno, del libro, si primero les platico qué significa como hacer estos libros o recibirlos, ¿no? Primero, imagínense qué bonito ser el primer lector del libro, ¿no? Entonces, pues recibo los textos de Roberto, que previamente pues ha platicado con Dolores, que aparte bueno, primero es muy emocionante, primero a quién van a darle el Mayagüel, ¿no? Entonces, es como primera emoción, después pues leerle como la vida. En particular les digo de este libro, siempre hay una sección, una primera sección que es algo que se repite en los libros, que son primeras páginas con carteles y carteles de las películas, que es como si fuera una memoria de lo que vemos, o sea, y los reconocemos, que me parece como muy bonito. Entonces son como 16 páginas que parece como una cartelera. Ya después viene el índice, que también siempre es una cosa de creatividad de Roberto, que los organiza distinto. Entonces, en este caso es muy bonito porque el índice es un acrónimo, ¿no? Entonces, si dicen Dolores Heredia, ¿cuántas letras tiene? 14. Entonces son 14 capítulos. Y cada uno de los capítulos, de los títulos que le puso Roberto a cada capítulo, comienza con esa letra, ¿no? Entonces son como de los datos que a veces se notan y a veces no, pero es bonito. Luego es qué foto va a ser la de la portada, ¿no? Entonces yo siempre, bueno, y muchas gracias también porque qué padre que se publiquen libros, ¿no? Cuando ya casi no, y de cine bien pocos, y entonces pues gracias al festival que los publica, y siempre hay como pues mucha libertad, la verdad. Entonces, pues bueno, pues ya empiezan los capítulos y cada libro es súper distinto. El de Dolores está contado en primera persona, entonces es como si te hablara. Y ya leerán los textos porque es como muy aventada, la verdad. Y comienza el libro creo que de una forma muy tierna, hablando de su papá, de sus hermanos, de su mamá, cómo era la situación en su casa, pues muy tierno, muy emocionante. Y cuando ves las fotos, ¿no? También son fotos que nunca te esperarías ver, o sea, que platican y pues las sacan de los álbumes y es como muy, pues también como muy emocionante. Y bueno, sí, la tipografía sí les voy a platicar porque el tema que a nadie le importa, pero bueno, que es importante porque, fíjense, la forma de la letra es la forma visual de cómo se va a decir una cosa. Entonces yo escogí 3 letras, ¿no? Una es una como muy picudita, que es la de la portada, que es una tipografía del siglo XIX, y luego una tipografía, la de cuerpo de texto, donde van a leer la voz de Dolores, es una tipografía romana hecha en los años 60, y después una tipografía helvética que yo pensaba pues por lo de Suiza, o sea, como que todos tienen como explicaciones subjetivas y ahí me parece una parte importante como del libro, pero bueno, pues nada, como lector es muy emocionante, no voy a hacer ningún spoiler porque de verdad es muy divertido. Hay anécdotas con sus compañeros actores, directoras, directores, que van a disfrutar muchísimo. Y bueno, el libro tiene más de 200 páginas, tiene pasta dura, está con la cubierta de craft, que es un papel muy bonito al tacto, y está impreso en blanco en el craft. Así que bueno, ya les dije todos los datos de cosas que bueno, pues está bien también de repente platicar de lo que yo puedo decir, pero me encantó tu libro y me encantó que sacaras este reconocimiento, Dolores, porque aparte, los primeros carteles que diseñé para el Ariel fueron porque tú me invitaste. Y justamente jugamos con esta palabra, reconocer. exactamente. ¿No? Entonces, Sí, fue hermosísimo lo que hiciste. Yo admiro, para mí es un lujazo total, Alejandro. Te admiro montones, eres un genio, el mago Magallanes, y tú, o sea, artista de 11 patas, de verdad haces donde te paras, haces maravillas. Entonces fue un lujo absoluto, un regalo de la vida.
Bueno, pues es increíble y ya, yo es lo que tenía que decir, yo digo que sigan platicando. Y me pongan A mí a- lo que me encantaría es justamente si alguien tiene alguna pregunta, un comentario, un, un consejo para las nuevas generaciones de actores, una felicitación, lo que quieran. Tenemos por ahí un micrófono que seguramente les pasaremos. Ahí vienen las chicas con el micrófono. Alguien que quiera levantar la mano, acá. O desmentir también se vale, ¿eh? Si quieren desmentir alguna cosa. Hola, buenas tardes. Pues yo encantada de estar aquí y muchas felicidades, Dolores, porque desde que te vi en el cine te considero una mujer muy fuerte, muy valiente y sí muy atrevida. Y la verdad creo que el que hayas escrito un libro, bueno, hayan escrito un libro, es importante porque te transmites a la gente que todo es posible. Y una historia de digna de admirarse es cuando hiciste, bueno, lograste muchas cosas, ¿no? Y más en algo que te apasiona, ¿no? Porque dices, es desde adentro. Y creo que nos enseñan tanto a razonar que a veces dejamos de escuchar a nuestro corazón. Y qué mejor que hagamos en la vida lo que realmente nos apasiona y lo que realmente nos habla el corazón, porque a veces no lo escuchamos y considero es muy importante. Muchas felicidades, mucho éxito en un logro más para tu vida. Muchas gracias. Por allá atrás, hasta atrás. Dolores, felicidades por segunda vez después de la película. Tengo una pregunta, son dos en una. ¿Has cumplido todos tus sueños? Y si todavía queda algo que tú dices, eso no lo he hecho todavía. Ay, Dios mío. A ver. No, bueno, yo creo que he sido muy afortunada y he hecho… Es que de verdad este oficio de actriz es uno lo sigue redescubriendo cada vez. Pasan los años y se va fortaleciendo y se va dimensionando y se va profundizando la idea de lo que es este oficio. Un oficio que tiene sus rudezas, pero que tiene sus maravillas. Y siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, que es una joya que uno a través de este trabajo vive más. Vivimos más, nos asomamos a vidas que ni teníamos idea que existían o que podían existir, inventamos otras, pasamos por emociones que a lo mejor en una vida normal, en La Paz, Baja California, no me habría tocado experimentar. Y eso me ha ayudado también mucho a ser un poco más paciente conmigo, con los otros, me ha hecho ser más curiosa, me ha hecho ser más responsable y corresponsable con mi tiempo, con este tiempo que me está tocando vivir, en donde estoy parada en este momento, en donde la tierra huele a sangre, este mundo huele a sangre, huele a violencia, huele a dolor. Y habemos unos cuantos tristes ahí que andamos todavía pensando en hacer historias de amor. Desde allí hasta todo lo que pueda significar seguir contando historias. Siempre va a haber más, no por ambición, sino por un deseo y un compromiso, un querer seguir siendo parte de este tiempo, corresponsable absolutamente de este tiempo. No sé si respondo a tu pregunta. Por acá adelante y luego allá atrás. ¿Qué tal? Mi nombre es Daniel. Para mí es todo un gusto y estoy muy emocionado de estar aquí en esta charla tan interesante. Quizá un poco inspirado en la respuesta que acabas de dar y pues obviamente con las memorias que nos compartes y gracias a este trabajo, a este libro, quisiera preguntarte si tienes alguna, no sé, algún consejo, alguna reflexión, alguna advertencia, ¿no? Para todos los actores, actrices, que ya sea que estén empezando, que ya tengan experiencia,
algo que nos puedas compartir para, pues no sé, no tiene que ser algo de aliento, solamente tiene que ser algo como que quieras, ¿no? Expresar. O de desaliento. De desaliento, más bien, no, yo de repente les digo a ciertas escuelas de actuación que gente ya, que sea un año sí y un año no, porque son demasiados actores, ¿para qué somos tantos? Ni se produce tanto y luego ni nos ven tanto, o sea que hay toda una cadena de cosas. También las escuelas de cine ya no hagan tantos directores, un año sí y un año no, un año sí y uno no, o hagan más cines, ¿no? Pero no, a ver, ya hablando en serio, me da un poco de pudor cuando hay que, primero dar consejos no es algo que se me da muchísimo. A mí lo que me encanta es compartir experiencias, porque no es que uno llega a ningún lugar y a tener los pelos de la burra en la mano, no, de verdad que no es así. ¿Qué va ganando uno? Yo, de verdad, a los 12 años probablemente no me habría imaginado estar en un auditorio como el día que me entregan en Mayagüel, frente a un montón de gente, y uno va ganando, yo siento, en alegrías, y la alegría te va dando una cierta base, la alegría de hacer lo que haces, y eso va ligado a la congruencia. Lo que tú haces tiene que ver con lo que dices y cómo lo dices y a dónde vas. Pero me da pudor hablarle a los actores cuando no toda la sala está llena de actores y, ¿sabes? Si quieres luego te digo allá, aparte. Ah, bueno. No sé, pero no, tengo ganas de hacer una cosa de organizar, y esto lo he venido platicando con gente que le toca decidir. Creo que vale la pena hacer más encuentros entre actores y contarnos más entre nosotros, porque entre actores nos vemos, nos queremos, tomamos el mezcalito, hablamos de esto, la película, pero en verdad de traspasarnos como es el origen, cómo fue, cómo se hicieron los primeros actores, cómo surge todo esto, es de actor a actor, de actor a actor. No había un maestro, el maestro era tu colega, el otro, el viejo actor que ya había hecho toda la vida y le pasaba al otro el personaje. Entonces creo que debemos hablarnos más entre nosotros, contarnos cómo le hacemos. Más allá de las técnicas tú puedes usar en un mismo personaje, una parte puedes utilizar una técnica y en la otra, y a veces es tu corazón puesto allí, abierto y sin más. Entonces creo que eso a mí me gustaría, tengo muchas ganas de hacer este encuentro, congreso de actores, encuentro de actores, y que sea como algo constante en donde nos estamos refrescando y compartiendo experiencias. Creo que eso es lo más importante. Lo otro, para mí una palabra importante es congruencia. Piensa en qué actor quieres ser. ¿Qué actor quieres ser? Eso es muy importante, creo. Muchísimas gracias. Por ahí atrás. Y luego aquí adelante. Pero bueno, allá atrás, ahí era. Entonces aquí adelante. Hola, Dolores, ¿cómo estás? Ay, maestra. ¿Cómo estás? Mira, lo que acabas de decir es bellísimo. Mi pregunta hacia ti, yo creo que también para los demás. Desde mi perspectiva, yo que vengo de Los Ángeles, de Hollywood, y pues como mujer, actriz, pues he representada de ciertas formas, ¿no? Que pues, no es la realidad de lo que es una mujer latinoamericana o mexicana. Y a mí me gustaría, ¿cómo piensas tú, ya que has vivido tanto tiempo y creado tanto en Latinoamérica, en México y en el mundo, que podríamos mejor representar la historia de nuestra gente? Porque yo creo que aún el cine no ha contado tantas maravillosas historias. Yo aún no veo la historia de mi abuela en el cine, aún no veo la historia de mi madre principalmente, una mujer robada a los 12 años por una cirquera que se fue forzada a ser trapecista, y otras maravillosas historias que sí hay. Entonces, ¿qué podrías tú contarle o decirle de tantos buenos libretos que tú has leído a los escritores, a los directores, a los productores y a las actrices? Yo sí creo en la buena preparación, porque
Y por eso yo a mis 50 años estoy dando clases de actuación y las doy con el alma. Y ayudo a quien venga y me pida ayuda, se la doy, porque creo que es importante contar historias desde ese lugar. Darle un alma a un personaje, no tiene precio. Ya sea que actúes en un teatrito o en una película o una televisión. Ahora mi pregunta es, ¿cómo poder inspirar a tanto artista que tenemos aquí? Porque a veces es lo que se necesita. Yo veo que hay mucha falta de inspiración. Sí se puede, sí estamos en un mundo que huele a sangre, absolutamente, pero también huele a vida. Gracias. ¿Huele a? A vida. Absolutamente. Sí, menciono lo otro, la rudeza, porque parto solamente del final, porque estamos aquí en la celebración, pero también está lo otro. Estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo contigo solamente en que no están siendo contadas todas esas historias. Yo creo que no están siendo vistas. Y que sí que hay que hacer todavía un montón de trabajo, o sea, sí, el sueño de crear un banco de guiones y de generar el oficio de escritura para el cine, pero también el oficio para la escritura para el teatro. El teatro es mucho más abundante porque es una industria, no hay industria, es casi todavía artesanal el teatro en México y es maravilloso también. Pero en el cine creo que hace falta de verdad, hay guionistas que tienen la posibilidad de dedicarse al 100% solamente a escribir, a recoger historias, a estructurarlas, a vivir con dignidad de su trabajo y de que estén ahí esas historias, quizás son preguntas. Yo creo que ahí hay mucho todavía que hacer y eso tiene que ver con toda la estructura de nuestra industria. Es completito, tiene que ir parejito. Son muchas, hay mucho trabajo por hacer. Pero yo creo fundamentalmente que el problema central es que no nos estamos viendo. Entonces, lo decía el otro día y lo sigo diciendo, los festivales nos permiten poder ver más las películas, nos permiten estar conversando, hablarnos un poquito más, ver las películas en pantalla grande, pero nos estamos viendo entre nosotros, en la familia. Las películas no se están viendo y no se están viendo como se deben ver, como la soñó su creador, con el sonido como debe ser, con la luz, la proyectada como debe ser. Entonces, eso es urgente y llevamos muchísimos años lamentándonos, enojándonos, nos contentamos, nos aceptamos, nos decimos no, sí, pero no se puede y aceptamos algo que es inaceptable, entonces todo esto se volvería una mentira. Yo quiero pensar que no es una mentira y que seguimos peleando y defendiendo y haciendo, poniendo más semillita, pero yo soy una coleccionista de semillas, por ejemplo. Desde la pandemia yo empecé a coleccionar semillas y para mí es una metáfora muy fuerte porque digo, ¿dónde voy a sembrar todos estos árboles? ¿Algún día los iré a ver, árboles? Y es algo que defiendo, esta cosa, me como cualquier cosa que me como consumo, pretendo comer orgánico y conservar las semillas, las seco, las tengo y digo algún día esta semilla va a ser un árbol y no sé si voy a ver esos árboles, pero un poco creo que es la metáfora de lo que hacemos, ¿no? No podemos seguir teniendo semillas, conservando semillas. Se tienen que volver árboles. Nuestras películas son como semillas y tienen que ser árboles. Tienen que dar sombra y desde esa sombra inspirar nuevas historias. Hay que darle la vuelta ya. Eso es urgente. Siempre creo que la mejor manera de celebrar el trabajo de un creador y de una actriz creadora, como es el caso de Dolores,
es justamente viendo sus películas. Afortunadamente aquí en el festival hay un ciclo programado de películas suyas, pero hay muchas más películas que ya ha hecho a lo largo de la historia y que afortunadamente se pueden ver en plataformas digitales, algunas oficiales, otras no tanto, y así disfrutar, digamos, como mucho más del trabajo que ella ha hecho. Y ahora, justamente con la posibilidad de recrear parte de las historias que hay detrás de esas películas a través de este libro. Así que a esa contadora de historias, a esa recolectora de semillas que es Dolores Heredia, que hoy el festival honra justamente con el Mayagüel de Plata y con esta semana de festival, que también es una semana de celebración para ella, lo único que me queda es agradecer su presencia, la de ella, la de ustedes, la de Alejandro, y pedirle a ustedes que le demos un fortísimo aplauso a Dolores.